Rigidez constitucional. La rigidez constitucional es un elemento que se va al constituyente para asegurar políticamente el resultado y perdurabilidad de su obra. Además, jurídicamente, para establecer la supremacía del texto constitucional sobre otras normas. Estas finalidades buscan alcanzar a través del establecimiento de un procedimiento y dificultar para modificar válidamente, es decir, en perfecta continuidad jurídica, las disposiciones constitucionales. A través de esta herramienta procesal se intenta asegurar la permanencia, efectividad de la Constitución. Esto es lo que la doctrina constitucional ha denominado rigidez constitucional. La rigidez alude a una cualidad que se manifiesta en un conjunto de constituciones que en la actualidad componen la casi absoluta mayoría. La rigidez es una característica que solo se puede dar en las constituciones escritas. Admitamos que no existe paralelismo entre la dupla rigidez-flexibilidad por un lado y la Constitución escrita y la Constitución no escrita por el otro. En efecto, no solo hay rigidez propiamente dicha en las constituciones escritas, pues puede haber flexibilidad también en constituciones no escritas. La rigidez se refiere a la calidad de rígido de algún objeto. Es la expresión sustantiva del adjetivo rígido característico de alguna cosa. Se califica algo como rígido cuando no se puede o resulta difícil doblar o torcer, es decir, que no es flexible. Por tanto, que es una cualidad que se define negativamente por la ausencia de flexibilidad, por la imposibilidad o dificultad de ser flexible, de doblarse fácilmente, de adaptarse o torcerse. En consecuencia, es un concepto relativo que tiene relación con una cualidad positiva. La flexibilidad, cuando ya no existe o está ausente, obviamente no beneficia. El presupuesto fáctico que sostiene la construcción jurídica de la rigidez constitucional es el propósito de introducir modificaciones en la normatividad de la Constitución a fin de adecuar la perspectiva constitucional para que siga siendo en lo concreto efectividad en la formación ordenadora de la realidad constitucional. Por tanto, el principio de efectividad sobre el que se funda está o prevalece la existencia misma de la Constitución y además determina la necesidad del cambio del texto normativo ante los requerimientos y la presión de una realidad sociopolítica. La modificación del ordenamiento constitucional reclama una tarea de elaboración normativa, derogando, enmendando, añadiendo preceptos al texto constitucional. En el fondo, como se señala, la cuestión jurídica de la rigidez constitucional reside en la determinación de la fuente de la normatividad y de la Constitución. De lo antes mencionado se puede decir que la rigidez en derecho constitucional nos conduce a una cuestión de naturaleza jurídica, por lo que se impone diferenciar una noción de rigidez de índole material de la rigidez en el sentido propio de índole jurídico formal. En el sentido material o político, la rigidez tiene un carácter amplio que no coincide con el concepto de rigidez propio de la dogmática constitucional. La rigidez constitucional en sentido amplio alude a la genérica resistencia que todo sistema constitucional ofrece a las presiones y a las insinuaciones de modificación que provienen de la realidad social, política y económica. Es un fenómeno de naturaleza político, dado que la firmeza del sistema constitucional vigente se apoya en la constancia de la voluntad política de los detentadores y destinatarios del poder, y perdurará mientras ésta subsista con fuerza suficiente para mantenerse. Se puede decir en este sentido que la rigidez de un ordenamiento constitucional participa de la permanencia por voluntad política y por inercia de su sistema político. La duración del orden político se comunica al ordenamiento constitucional dándole resistencia a los cambios.
Todo orden constitucional goza de cierta rigidez y permanencia, en cuanto usufructúa de la estabilidad propia de todo sistema político, que naturalmente no está en continuo cambio. Pero esta noción de rigidez la encontramos en todas las constituciones, incluso en las predominantemente constitucionales y flexibles. Justamente la Constitución inglesa, el modelo de constitución escrita y flexible, en los hechos pues ha sufrido muy pocos cambios en su larga vida, es decir, es la que ofrece mayor grado de rigidez en este sentido amplio o político. Desde una perspectiva formal, puede constatarse que una cierta rigidez corresponde a la natural resistencia que toda constitución escrita posee. También desde otro ángulo encontramos un elemento de rigidez en toda la Constitución escrita, porque la invariabilidad del texto de toda grafía permite fijar los significados y la dificultad de tener cualquier cambio de contenido. Además, esta rigidez se alcanza por la forma codificada de las constituciones escritas, porque de ese conjunto sistematizado y unificado de principios o normas se pueden extraer respuestas para evitar cualquier proposición de cambio normativo. Sin duda, todos los aspectos confluyen a otorgar a una constitución un cierto grado de resistencia para ser alterada. Sin embargo, no se debe confundir esta rigidez con la noción de rigidez propiamente dicha, elaborada por la dogmática constitucional. En este sentido amplio, todas las constituciones son en cierto modo rígidas. La rigidez desde un punto de vista constituye un concepto relativo, pues no puede haber nunca rigidez absoluta. Si analizamos el concepto propiamente constitucional de la rigidez, que según lo elaborado por la dogmática constitucional es de naturaleza jurídico-formal, podemos ver que en efecto, un efecto formal, es el que al dificultar la modificación de los preceptos constitucionales, provoca como consecuencia una relativa invariabilidad del territorio de la Constitución, es decir, de la multicitada rigidez constitucional. Para que este precepto tenga validez, es necesario dejar cualquier categoría conceptual y solamente es aplicable partiendo del supuesto de una constitución que ya existe, pues precisamente debe proceder de un texto constitucional que establezca con anticipación las pautas formales sobre las que se funda la rigidez y, sobre todo, debe de ser algo que ha preexistido. Es decir, una constitución que haya establecido un procedimiento de enmiendas con condiciones y requisitos que dificulten su empleo. Aquí es donde podrá tener lugar la rigidez de la Constitución, es decir, la aparición de tal característica en la misma. Una vez que hemos hecho estas aclaraciones previas, se puede definir adecuadamente el concepto de rigidez constitucional en sentido propio. Y entendemos por rigidez constitucional precisamente el efecto de permanencia relativo de los textos constitucionales, producidos por la disposición de obstáculos procesales que dificultan el mecanismo de elaboración de normas constitucionales a través de su procedimiento y que constituyen la diferencia del legislativo ordinario por su mayoría de complicación. La rigidez constitucional, por tanto, es el resultado de la presencia de elementos formales. Por ello, en la medida que para modificar los preceptos constitucionales, o lo que es lo mismo, para el dictado ulterior de normas constitucionales, y sobre todo para superar ciertos obstáculos procedimentales, debe existir esto. Mientras eso no suceda, el documento constitucional gozará de una cierta intangibilidad, lo que le confiere al mismo la existencia de un alto grado de permanencia. A veces suele emplearse impropiamente el término rigidez para referirse a la pesadez del procedimiento de elaboración de normas constitucionales, que, por estar sometida a requisitos y condiciones especiales, lo hacen más gravoso que el procedimiento legal ordinario. En esta compilación procesal que interesa a la teoría de la Constitución, se ve a la rigidez constitucional como efecto sobre el conjunto de los textos constitucionales, es decir, sobre la misma. Entonces, la rigidez constitucional se manifiesta en el procedimiento agravado de reforma constitucional. Sin embargo, la regulación de un procedimiento especial excede el marco de una mera cuestión de técnica constitucional, toda vez que tiene una serie de implicaciones y produce una variedad de consecuencias que explican que este fenómeno de rigidez constitucional ha atraído la atención de la dogmática constitucional. Por tanto, la importancia del mismo radica en la riqueza y diversidad de efectos que se derivan de establecer un procedimiento agravado de reforma constitucional.